Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, bueno, con muchísimos años, pero que sigue dando que hablar. Génesis, capítulo 16. Vamos a mirar de cerca la relación entre Sarai, Abram y sobre todo Agar, la sierva egipcia, y ese complicado nacimiento de Ismael. Así es, nos vamos a centrar en esos 16 versículos para intentar desgranar un poco las decisiones, las tensiones familiares y también esos encuentros divinos que aparecen. Es un relato, la verdad, bastante denso, con muchas implicaciones. La fuente que usamos es solo este pasaje del Génesis. Queremos ver qué nos cuenta sobre las promesas, sobre esos planes humanos que a veces, bueno, se tuercen un poco, y cómo se pinta aquí la intervención divina, sobre todo con personajes que normalmente no están en el foco, ¿no? Exacto. Venga, pues vamos a ello. Todo arranca con un problema muy, muy humano y doloroso. Sarai, la mujer de Abraham, no puede tener hijos. El texto lo deja claro desde el principio y añade un dato clave. Tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y bueno, ante esta situación, Sarai no se queda quieta. Cierto, es Sarai la que propone una solución. Una que hoy, vamos, nos suena rarísima, pero que en aquel contexto cultural, pues, tenía cierto sentido. Le dice a Abraham, esto está en el versículo 2, «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». O sea, la idea era que Agar fuera como una madre sustituta, digamos, para Sarai. Y fíjate en la respuesta de Abraham. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. El texto es súper escueto ahí. Es que obedece sin más, confía ciegamente en Sarai. O a lo mejor es su propia ansiedad por tener hijos después de tanto esperar, ¿no? Es una buena pregunta. El texto no entra en sus motivos, pero sí nos da un dato de tiempo importante en el versículo 3. Esto pasa al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. A ver, 10 años son muchos años esperando que se cumpla una promesa divina sobre tener descendencia. Podría ser impaciencia, sí, o un intento humano de echar una mano a Dios, por así decirlo, o simplemente pragmatismo cultural de la época. Y además lo formaliza. Dice que Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, no es un apaño de cualquier manera. Es un acto deliberado dentro de esa estructura familiar, aunque ya vemos que va a ser complejo. La iniciativa, está claro, es de Sarai. Totalmente. Sarai es la que mueve ficha aquí y Abraham parece que la sigue. Pero esta solución tan humana, pensada para arreglar un problema, pues va a crear otros casi al momento. Y tanto que los crea. El plan, bueno, funciona, en parte. El versículo 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Misión cumplida, ¿no? Pues va a ser que no. La segunda parte del versículo es tremenda. Y cuando vio a Agar que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La concepción lo cambia todo. Exacto. Ahí la jerarquía se tambalea. Agar, que era solo la sierva, ahora lleva en su vientre al posible heredero. Y claro, su percepción de sí misma y su relación con Sarai cambian radicalmente. El texto usa desprecio, que es fuerte. Indica una inversión de papeles, al menos en la actitud. ¿Y Sarai? Bueno, Sarai explota. Sí, pero fíjate a quién le echa la culpa. En el versículo 5 se vuelve hacia Abraham y le suelta. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Le echa la culpa a Abraham de las consecuencias de un plan que se le ocurrió a ella. Es curioso cómo reaccionamos a veces bajo presión, ¿eh? Y la respuesta de Abraham, en el versículo 6, es como poco llamativa. Podría intentar mediar o asumir algo de responsabilidad, no sé, pero elige otro camino. He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Básicamente se lava las manos. Le devuelve toda la autoridad y el marrón a Sarai. Hay quien debate si esto es pasividad pura, si es un intento pragmático de restaurar el orden en casa como sea, o incluso una forma sutil de decirle, este plan fue cosa tuya. Sea lo que sea, para Agar el resultado es terrible. El texto dice que Sarai la afligía. Esa palabra, afligir, suena a un maltrato continuo, duro, hasta el punto de que Agar no ve otra salida que irse. Ella huyó de su presencia. Una decisión a la desesperada. Clarísimo. Lo que empezó como una estrategia para tener familia acaba generando rencor, acusaciones y un sufrimiento muy real que obliga a Agar a huir a lo desconocido, al desierto. Las buenas intenciones, si las hubo al principio, quedan totalmente sepultadas por el conflicto.
Agar huye al desierto, un sitio que en estos relatos simboliza peligro, soledad, pero a veces también es lugar de revelación, ¿no? Y es justo ahí donde la historia da un giro. El versículo 7 dice, «Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto». No la encuentra cualquiera, sino una figura divina. Y es significativo cómo se dirige a ella este ángel de Jehová. Primero, la identifica por su posición social. Agar, sierva de Sarai. Reconoce su situación, pero luego le hace preguntas muy directas, muy personales. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Verso 8. La trata como a una persona, con su historia y su posible futuro. Y la respuesta de ella es de una simpleza y una honestidad que desarman. Huyo de delante de Sarai, mi señora. No intenta justificarse ni adornar nada. Es la pura verdad de su desesperación. Y aquí viene lo que sorprende. La primera orden del ángel en el versículo 9 es, «Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano». A primera vista suena duro, ¿no? Casi cruel. Vuelve a donde te maltrataban. Pero hay que leerlo con lo que viene justo después. Claro, porque inmediatamente, en el versículo 10, el ángel le suelta una promesa espectacular, dirigida a ella, a Agar. Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto es enorme. Es el tipo de promesa que se suele hacer a los grandes patriarcas, como al propio Abraham, y se la está haciendo a ella, a la sierva fugitiva. Le da una visión de futuro, de grandeza. Y la promesa se hace todavía más concreta. Versículo 11. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El propio nombre, Ismael, Ishmael en hebreo, significa Dios oye. O sea, el nombre ya es un mensaje. Tu sufrimiento, tu aflicción, no ha pasado desapercibida. Dios la ha oído. Me parece potentísimo que el nombre elegido sea Dios oye. Es como si toda su experiencia de dolor y huida quedara reconocida en ese nombre. Pero luego viene la descripción del carácter de Ismael en el versículo 12, que es, un poco más ambigua. Ciertamente. Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Eso de hombre fiero a veces se traduce como asno salvaje del desierto. Evoca una imagen de libertad, ¿no? Indómita, independiente, quizás un poco testarudo. La descripción sugiere una vida marcada por el conflicto, su mano contra todos, pero también por una presencia fuerte, visible, delante de todos sus hermanos habitará. Es una personalidad compleja, quizá reflejo de las tensiones en las que nació. Promesa y de conflicto anunciado. Pero lo central es que Agar, ahí en medio del desierto, recibe una identidad y un futuro para su linaje. Y lo que pasa justo después es para mí uno de los momentos más alucinantes de todo el Génesis. Totalmente de acuerdo. En el versículo 13 pasa algo extraordinario. Agar, la sierva egipcia, la fugitiva, la que está abajo del todo en la escala social, toma la iniciativa y le pone un nombre a Dios, basado en lo que acaba de vivir. Dice el texto, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. En hebreo, El Roí. Y ella misma explica por qué. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Es impresionante. No es un teólogo escribiendo un tratado. Es una mujer en una situación límite que se siente vista, reconocida en su totalidad, en su dolor, en su ser. Y desde ahí, desde esa experiencia tan personal, nombra a Dios. Qué acto de agencia, ¿no? Es un momento de una profundidad teológica brutal. Y lo increíble es quién lo protagoniza. No es Abraham, el de las grandes promesas. No es Sarai, la matriarca. Es Agar, la extranjera, la esclava. El relato le da una capacidad de percibir y de expresar algo sobre Dios que rompe todos los esquemas de poder de la época. Ella no solo recibe un mensaje y ya, sino que lo procesa, lo interpreta y responde nombrando a Dios desde su propia experiencia. Y esto tiene hasta una consecuencia en el mapa, por así decirlo. El lugar queda marcado por esta revelación. El versículo 14 dice, «Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve». En hebreo, Ber Lahai Roi. El pozo, que es fuente de vida en el desierto, se convierte en testigo de este encuentro, de este Dios que ve. El texto incluso nos da una ubicación aproximada, entre Cades y Beret.
Este momento del nombramiento es sin duda un punto álgido. Muestra una complejidad y una profundidad en Agar que a menudo se pasa por alto, me parece. El relato entonces cierra el círculo. De forma muy escueta, casi telegráfica, el versículo 15 nos dice: «Y Agar dio a luz un hijo a Abraham». Entendemos que ha vuelto, que ha seguido la instrucción del ángel, aunque el texto no nos cuenta cómo fue ese regreso ni la recepción. Y se cumple la segunda parte de la instrucción que recibió en el desierto. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Es Abraham quien hace el nombramiento oficial, como cabeza de familia, pero usa el nombre que el ángel le había dicho a Agar. De alguna manera, esto valida la experiencia divina de Agar y la promesa que llevaba ese nombre. Dios oye. El capítulo acaba con un dato de edad, como suele hacer el Génesis para situar los eventos. Versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Esto nos recuerda que Abraham sigue siendo mayor y todavía sin el hijo prometido a través de Sarai, pero también marca la llegada de este primer hijo nacido en unas circunstancias tan particulares. Exacto. Este versículo pone un punto y seguido a esta fase. Ismael ha nacido, cumpliendo la promesa que se le hizo a Agar en el desierto. Hemos visto todo el arco, desde la esterilidad y el plan humano, pasando por el conflicto y la huida, hasta un encuentro divino y un nacimiento que lleva grabado el mensaje: Dios oye. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en este pasaje tan corto pero tan intenso, hemos visto como un plan humano, quizás con buena intención inicial pero seguramente impaciente para conseguir descendencia, acaba generando una ruptura familiar tremenda. Celos, desprecio, maltrato. Vimos la desesperación de Agar que la lleva a huir. Y en esa situación de vulnerabilidad total, en el desierto, el relato nos muestra un encuentro divino muy especial. La atención de Dios no se centra en los protagonistas habituales, Abraham y Sarai, sino en Agar. Recibe una orden difícil, sí, volver, pero también una promesa personal enorme de descendencia. Algo que le da un futuro, una esperanza que no esperaba. Y hemos destacado mucho ese momentazo en que Agar, sintiéndose vista en su peor momento, nombra a Dios como el Roí, el Dios que ve. Un acto de reconocimiento mutuo que, bueno, casi no tiene igual. Y finalmente, el nacimiento de Ismael, el hijo cuyo nombre es un recordatorio constante de que la aflicción de su madre fue escuchada. Lo fascinante es cómo estos 16 versículos juntan temas universales y muy complejos. Vemos el peso de la esterilidad en las sociedades antiguas, las dinámicas de poder y sumisión en una familia patriarcal, lo complicadas que son las relaciones humanas bajo presión, Sarai Agar, Sarai Abraham, Abraham Agar. Y sobre todo, la forma en que se presenta aquí la intervención divina. No es una fuerza lejana, abstracta, sino una presencia que busca, que habla, que da órdenes y promesas, y lo hace con alguien que socialmente era casi invisible. Y Agar no es solo una receptora pasiva, responde, interpreta, nombra. Eso le da una profundidad y una agencia muy notables. Sin duda. Además, este pasaje fija el origen de Ismael y su pueblo, con esa descripción tan potente de independencia y conflicto, pero también de presencia duradera. Para quien quiera meterse a fondo en estos textos fundacionales, hay muchísimas capas para analizar, sobre qué son las promesas, qué sentido tiene el sufrimiento y cómo distintos personajes viven y entienden lo divino. Nos deja pensando muchas cosas, la verdad. Efectivamente, quizás una reflexión final para seguir dándole vueltas podría ser esta. El texto recalca que Agar llama a Dios el que ve, porque justamente se sintió vista en su peor momento, sola y desesperada en el desierto. ¿Qué nos sugiere esta experiencia tan concreta de Agar, la sierva, la extranjera, la fugitiva, sobre cómo entiende este relato la mirada de Dios? En particular, ¿qué implica que esa atención se dirija de forma tan directa a alguien en una situación de vulnerabilidad y marginación extremas? Es una pregunta potente sobre dónde pone el foco la divinidad en esta historia, y qué significa ser visto cuando una se siente invisible para el mundo.